Ahora vamos a hablar entonces de la farmacología cardiovascular, es decir, de todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Mm, Estos fármacos actúan sobre el corazón y también sobre los vasos sanguíneos. Algunos pueden estimularlos, hacer que se vuelvan más grandes, más pequeños, o pueden inhibir su función haciendo que no sean, por ejemplo, la conductibilidad del corazón que se disminuya o que pare o que se aumente en algún momento. Pueden ayudar a bloquear el corazón, fortalecen o debilitan el latido cardíaco, pueden ayudar a eliminar líquido o a ahorrarlo si es necesario y evitan la formación de coágulos que puedan terminar causando trombosis y por ende la muerte. Ellos se clasifican según su acción en antiarrítmicos. Todo lo que sea anti significa que van en contra de o lo inhiben, es decir, que no van a permitir que el ritmo cardíaco sea acelerado, por eso son antiarrítmicos. Los antihipertensivos, que lo que hacen es bajar la presión arterial. Y dentro de los antihipertensivos tendremos tres, de los cuales tenemos tres que se llaman, que pueden ser diuréticos, los IECAS o los ARAS. Por otro lado también tenemos los nitratos y los antiplaquetarios. Los antiplaquetarios son aquellos que me van a servir a mí para evitar que se formen coágulos. Entonces el primer grupo del que vamos a hablar son los antiarrítmicos. Normalmente pues el ritmo del corazón debe ser regular y debe estar entre 60 y 90 latidos por minuto. Por algunos defectos congénitos o alteraciones que se hayan adquirido al ritmo de la vida, el ritmo del corazón se puede perturbar haciendo que sea mayor o en algunos casos menor. Síntomas para entender que hay problemas del ritmo cardíaco serían palpitaciones, latidos irregulares, mareos, síncopes, dolor torácico, cansancio y debilidad. El síncope, por si de pronto no se acuerdan o no lo vieron, el síncope es aquel desmayo, por así decirlo, donde la persona pierde por un momento la conexión y cae y no dura más de unos 5-10 segundos y vuelve. Eso se llaman síncopes. Factores que pueden llegar a producir arritmias o que se pueden asumir por los cuales las personas sufren de arritmias. Una tiene que ver con el género. Se conoce que epidemiológicamente el género femenino es más propenso a tener arritmias cardíacas que el género masculino. Tener problemas de potasio, disminución en el potasio, hipocalemia o hipomagnesemia, que son disminución o poco magnesio. Haber tenido problemas de bradicardia, o sea, menos de 60 latidos por minuto. Algunos fármacos que también pueden hacer que el intervalo QT del electrocardiograma se alargue, es decir, que haya un espacio donde no haya ritmo cardíaco. Haber sufrido o tener herencia de infarto agudo del miocardio, padecer de insuficiencia cardíaca congestiva y poder tener o haber nacido con hipertrofia ventricular izquierda. Es decir, que el ventrículo del lado izquierdo se volvió más pequeño y eso hace que el ritmo del corazón pues no sea igual. Otro grupo son los bloqueantes de canales de calcio, de sodio. El bloqueo de los canales de sodio lo que va a hacer es retardar la velocidad, reducir la excitabilidad del corazón y disminuir la velocidad de la conducción. Por lo tanto, disminuyen el ritmo cardíaco. Estos medicamentos son el más conocido, el más utilizado, la fenitoína y la lidocaína, que por ejemplo en lidocaína tienen que tener en cuenta que la lidocaína no solamente es un bloqueante, sino que además de eso es un anestésico local, que es muy utilizado cuando se desean hacer, por ejemplo, perforaciones en cierto tipo o en ciertos lugares. Como es anestésico local, pues disminuye el dolor o lo corta por un momento,
pero hay que tener en cuenta que también produce cambios en el corazón, entonces su uso prolongado puede causar arritmias cardíacas desfavorables. Los clase 2 se conocen como beta bloqueantes y lo que hacen es disminuir el automatismo del corazón, es decir, que el corazón no va a ser directamente tan automático en la cuestión del ritmo cardíaco, sino que va a ser disminuido. Por ende, pues van a disminuir la frecuencia cardíaca y si estaba, digamos, en 150, van a tratar de bajarla y será 120, 100, va poco a poco. Y al final de cuentas, pues van a reducir la adrenalina, que es lo que hace que en parte el corazón se aumente en su ritmo. La adrenalina la secretamos en momentos de estrés, de cuando activamos la marcha y huida, cuando nos van a robar, cuando tenemos miedo, cuando existe un peligro, por así decirlo. Se aumenta adrenalina y por eso es que aumentamos el ritmo cardíaco. Pero en algunas situaciones la adrenalina se puede aumentar por estrés y eso puede producir cambios en el corazón y sobre todo es dado en aquellos pacientes que han sufrido algún tipo de estrés mayor o que sufren de algún trauma y eso puede pues causarles dentro de todo problemas cardíacos. Los más conocidos son carvedilol y el metropolol. Los demás son no tan utilizados, pero también son utilizados en algunas ocasiones. Pero envía más que todo estos dos porque son más fáciles, son más pequeños, son más fáciles de administrar. Los clase 3 o bloqueantes del canal de potasio son aquellos que van a prolongar el potencial de acción, es decir, que van a hacer que ese ritmo se aumente, al contrario de los otros que lo disminuyan. En este caso el que más utilizamos es amiodarona y es la que se utiliza en el momento que necesitamos sacar a un paciente de un paro o de un choque, que necesitamos que ese corazón actúe y que vuelva otra vez cuando se prolonga el potencial de acción. Recuerden que ustedes no tienen que aprenderse esto de memoria, lo importante es que aprendan más o menos que algunos lo suben y otros lo disminuyen para que entiendan por qué el paciente se le da cierto medicamento, pero nada más. Los de clase 4 se conocen como bloqueantes de los canales de calcio. Lo que hacen es reducir el paso de calcio al músculo cardíaco, por tanto las paredes de los vasos sanguíneos se van a relajar y se van a ampliar, lo que va a provocar que la sangre fluya más fácilmente hacia el corazón y lo que va a provocar al final es una reducción en la presión arterial. Es decir, no va a estar tan apretada la sangre para querer pasar por ahí, sino que va a tener un canal más amplio por donde pasar y por ende pues entonces no va a tener tanta presión. Dicho de otras maneras, el vaso sanguíneo puede estar estrecho y lógicamente si la sangre quiere pasar por ahí, toda es como que se amontona y no logra pasar. El amlodipino o los bloqueantes de los canales de calcio lo que hacen es dilatar ese vaso, haciéndolo más grande y permitiendo que por ende la sangre fluya mucho más fácil y no tenga presión para pasar por ella. Lo que también va a producir dentro de todo algunos efectos adversos o reacciones adversas a los medicamentos. RAM, reacciones adversas a los medicamentos, como cefalea o dolor de cabeza, cansancio, edema, que es hinchazón, hipotensión, que es el efecto contrario, es decir, baja la hipertensión, pero a veces la puede bajar tanto que ocasiona hipotensión, por ende va a producir mareos, erupciones cutáneas, que eso es algo que ocurre en un porcentaje muy bajo, pero hay que tenerlo en cuenta, y por otro lado, somnolencia. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se le administran bloqueantes de los canales de calcio? Que el paciente no se le puede administrar si él no está organizado en una cama, que se le debe mantener un acompañante todo el tiempo, que se deben colocar las barandas arriba si estamos en el hospital y si no en la casa, hablar de que el paciente no se puede bajar. Tengan en cuenta que va a tener mareos, hipotensión y por ende somnolencia, entonces no va a poder manejarse por sí solo. Ese tipo de precauciones, no vaya a ser que por bajarle la presión se nos caiga de la cama
y tenga un problema mayor. ¿Cuáles son los medicamentos que entran dentro de este grupo? Los más conocidos, o el más conocido se llama amlodipino, y otros que se utilizan también son estos otros tres, pero no se utilizan tanto. ¿Por qué? Esto va en la disponibilidad que tienen los medicamentos y la disponibilidad que tiene el hospital o el espacio, la farmacia para contratarlos. Y pues lo produce Genfar y es mucho más factible pues que lo consigamos aquí en Colombia. Los otros son medicamentos que no son tan comerciales, entonces por eso no se utilizan tanto. Pero son de la misma familia, así que si digamos yo no tengo amlodipino, puedo utilizar nicardipino. Algo así para que me entiendan. Cuando les hablo de los más comerciales o de los que más se utilizan, es porque son producidos en mayores cantidades, son más baratos y son más fáciles de conseguir. Entonces, dentro de los antihipertensivos, o sea, los que directamente van a actuar bajando la presión arterial, tenemos tres grupos. Son los diuréticos, que actúan de otra manera y dentro de todo ayudan a bajar la tensión arterial, y los propiamente actuados dentro del corazón, que serían los ARAs y los IECAS. Los diuréticos se dividen en dos. ¿Qué hace un diurético? ¿O cómo se llama? ¿O por qué tienen ese nombre de diurético? La diuresis es la cantidad de orina que yo elimino diario. Entonces los diuréticos lo que hacen es hacer que yo elimine más líquidos por medio de la orina. Con ello se controla la volemia o el volumen de líquidos en el cuerpo, lo que dentro de todo va a terminar favoreciendo la cantidad de sangre que se tiene o la cantidad de sangre que va a pasar por ese vaso sanguíneo, lo que permite que no esté tan cargado como les mostraba anteriormente y que el vasito quede más sueltico, o sea que ya no van a ser, digamos, 6 litros los que van a andar por ahí, porque 2 pude eliminar por orina y solamente 4. Por ende, esos 4 van a pasar mucho más fácil y no va a haber tanta presión. Es decir, van a disminuir la presión arterial. Los diuréticos se dividen en dos grupos grandes, los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa tienen otra forma de actuar y lo que hacen es inhibir la reabsorción tanto de cloro como de sodio, es decir, que todo lo que se elimina, mejor dicho, que todo se elimina, no se reabsorbe. En cambio, en los tiacídicos hay parte de estos que sí se queda en el cuerpo, lo que hace que jalen más agua. Si el cloro y el sodio salen, con ellos va a salir mucho más agua, mucho más líquido, entonces va a ser más fácil disminuir la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Los más utilizados en los diuréticos de asa se llama furosemida, que es la que más mandan cuando uno está edematizado o hinchado. Y dentro de los tiacídicos la que más envían es la hidroclorotiazida o la clorotiazida. Esto lo define médico porque él no solamente mira el hecho de que inhiban o no el calcio, el cloro o el sodio, sino que además verifica que no vaya a tener falla renal, porque la furosemida lo que hace es poner a actuar más al riñón. Los tiacídicos son no tanto, sino que tratan de ayudar de otra manera. Tenemos también algunos que son ahorradores de potasio, que su nombre indica que no van a dejar que eliminemos tanto potasio, porque cuando hay hipocalemia, que significa disminución del potasio, lo que ocurre es un problema cardíaco terrible que podría ocasionar paros cardíacos. Entonces la idea es que ahorre el potasio y que en la orina no se nos vaya potasio. El más conocido es spironolactona. Y por otro lado, también tenemos triantereno, que se utiliza, pero no mucho. Y pues como les digo, la más conocida, la spironolactona. Tiene algunas reacciones adversas, todos estos que trabajan como diuréticos, porque entiendan que pues dentro de todo estamos disminuyendo la cantidad de líquidos que tenemos en el cuerpo. Por esta razón, pues podemos tender a tener debilidad
alguno que otro calambre cuando sobre todo se toca lo que es potasio. Sarpullido, que es una reacción adversa que pues puede llegar a ocasionar en algún porcentaje muy mínimo. Puede que cuando sobre todo se utilizan diuréticos tiacídicos la persona sienta mayor sensibilidad a la luz del sol y pueda tener cambios en la piel o en los ojos. Puede ocasionarle vómitos, mareo, diarrea y por otro lado retorcijones. Por otro lado tenemos a los IECAS y a los ARAS que actúan de otra manera. IECAS es la abreviación para los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARAS son antagonistas del receptor de angiotensina. Estos lo que hacen es inhibir la acción o los efectos de la hormona como tal, angiotensina 2, y van a provocar relajación de los vasos sanguíneos, lo que va a hacer que se dilaten o a lo que se le conoce como vasodilatación, es decir, que la luz del vaso se vuelva más grande y por ende lo que me van a permitir es disminuir la presión arterial que estaba en ese vaso. Son utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, también de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad coronaria y coayudantes en el tratamiento de diabetes e insuficiencia renal en un adulto. ¿Por qué? Porque al permitir que se ensanchen los vasos sanguíneos, van a permitir que exista un mejor tránsito, pues, tanto para el riñón como para los órganos y así disminuir los niveles de azúcar en sangre. Como precaución y contraindicación con estos, pues es que no se puede utilizar en el embarazo. Entonces aquí tienen como una tablita para que los puedan diferenciar. Los IECAS también son todos terminados en PRIL para que también lo tengan en cuenta y así pues yo por ejemplo así me los aprendí. Y los ARAS todos terminan en TAN como para tenerlo en cuenta. Entonces el más llamativo, el que más se utiliza de los IECAS es el captopril o en su nombre comercial ramipril. Y en los ARAS el que más se utiliza se llama losartán, que es el que más le envían a los pacientes cuando tienen hipertensión arterial. Y es una pastilla rosadita que por eso la saben conocer los abuelitos. Existe un régimen terapéutico para los hipertensos y también va por escalones como el escalón de la analgesia. En el escalón 1 encontramos si podemos utilizar un IECA o un ARA unido, puede ser a un diurético que sea antagonista del calcio. Puede ser uno mismo comprimido con dos fármacos unidos. En el segundo escalón tenemos a los IECAS o a los ARAS. Podemos utilizar uno de los dos más un diurético y también un antagonista del calcio. En el escalón 3 podemos utilizar un IECA, ARA, más un diurético unido a un antagonista del calcio más una espironolactona también. Este régimen se hace porque primero que tenemos que ir por escalones. Si no funciona con este, pues de pronto funciona con este, si no, pues con este. Producen reacciones adversas, sí, muy parecidas también a los bloqueantes de calcio y a los diuréticos porque producen mareo, hipotensión, puede producir tos seca, alteraciones del gusto en la persona, erupciones cutáneas en un porcentaje más mínimo y también hinchazón en los labios o en la garganta. Sienten que la boca la tienen muy grande y es relativo al hecho de que se dilatan tanto los vasos que se llena en ciertas partes que son muy vascularizadas o sienten que la lengua la tienen grande también. Los vasodilatadores como tal o aquellos que abren o dilatan los vasos sanguíneos, más que todo las arterias, también pueden llegar a afectar los músculos de las paredes de las arterias y las venas. Como resultado van a hacer que la sangre fluya por esos vasos sanguíneos con mayor facilidad. Recuerden que las arterias están así pequeñas y lo que hacen estos es abrirlas o ampliarlas de tal manera que ellas van a quedar más amplias y va a poder pasar por ahí pues mejor todo lo que tenga que llegar a pasar.
Están utilizados los vasodilatadores tanto en hipertensión arterial, también en aquellas mamitas que sufren de eclampsia o preeclampsia, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión pulmonar, porque también ayudan a dilatar los vasos que van hacia el pulmón, y en la angina de pecho, conocida como infarto agudo del miocardio. Los vasodilatadores algunos se utilizan o actúan en las arterias y otros van a actuar directamente en las venas, o hay quienes actúan en arterias y venas. Los que son netamente arteriales son la hidralazina, el minoxidil, que recuerden, y si lo han escuchado, el minoxidil es muy utilizado son utilizados tiene como un efecto adverso secundario colateral de que hace crecer el cabello, y lo utilizan mucho los hombres para hacer crecer la barba o ese tipo de cosas. El minoxidil se ayuda porque es un efecto colateral, pero puede llegar a tener un efecto de baja de la tensión arterial, y también puede llegar a tener causas o cambios en la erección, porque provoca al principio una erección prolongada debido a que dilata bastante los vasos que van hacia el pene, pero que puede llegar a causar con el tiempo una disminución o una falla a nivel de las erecciones en los hombres. Por eso tiene como un efecto adverso, ¿sí? Y pues que no es tan bueno. El colateral pues es que amplía los vasos sanguíneos, pero también hace salir vello. En las mujeres pues no es muy recomendable el minoxidil porque tiende a presentar salida de vello facial como barba o bozo. Y aquellos que actúan directamente entre arterias y venas es el nitrofusiato de sodio, que no es muy utilizado porque debe estar bajo estricta vigilancia médica, ya que tiene restos de metales, y el otro es el nitrato disolvible. Reacciones adversas de estos medicamentos: taquicardia, palpitaciones cardíacas, pueden llegar a tener retención de líquido o edema, y vaya que tener que combinarlos con un diurético para que libere ese líquido. Puede tener náuseas, vómito, enrojecimiento, dolor de cabeza, como les decía, crecimiento excesivo del cabello, sobre todo con el minoxidil, dolor articular, y pueden llegar a sentir dolor en el pecho como opresión. Y los antiplaquetarios lo que van a hacer es actuar directamente en las plaquetas. Si no recuerdan, las plaquetas son aquellas que hacen y forman los coágulos cuando hay hemorragias. Entonces el antiplaquetario o anticoagulante es aquel que va a impedir que se formen estos coágulos en pacientes que tienen problemas ya cardíacos como tal, o que sufren de trombocitopenia. Pues estos pacientes tienden a hacer coágulos en su cuerpo, y esos coágulos podrían llegar a taponar alguna arteria o alguna vena, lo que pues impediría el paso normal de sangre y podría terminar causando derrames cerebrales, bloqueos, paros cardíacos o como los más conocidos como ataques al corazón. Entonces, los antiplaquetarios se dividen en inhibidores de la COX, que es la aspirina, que la utilizamos mucho. Los inhibidores del receptor plaquetario, como el lopidogel o el copidogel, y los inhibidores de la glucoproteína, que los más conocidos es el tirofiban, y los inhibidores de las fosfodiesterasas, como el cilostazol. Estos medicamentos no se pueden dar en cualquier tipo de personas, y en aquellas que son anticoaguladas o que mantienen todo el tiempo con estos medicamentos, se debe tener bastante cuidado de que no se vayan a chuzar, a cortar o cualquier cosa, pues entiendan que ahí no va a parar la hemorragia, porque como están anticoagulados no van a permitir que se forme el coágulo y el tapón, pues para que no siga saliendo. Con ellos hay que tener más cuidado. Tienen como reacciones adversas un cansancio extremo, la persona siente mucha fatiga, hay acidez estomacal, puede tener acidez estomacal, dolor de cabeza, malestar estomacal y náuseas, dolor estomacal, una diarrea o una hemorragia nasal. No solo nasal, las hemorragias pueden llegar a ser también gingivales de las encías, o pueden
a veces hacer orina con sangre o heces con sangre, porque recuerden que como no está parando en ningún lado la hemorragia, tiende a salir pequeñas cantidades de sangre por otros lugares. O con cualquier cosa que se lastime, pues tiende a sangrar bastante. Estos anticoagulantes son utilizados mucho cuando hay reemplazo de válvula cardíaca, existe fibrilación auricular, flebitis, insuficiencia cardíaca y pacientes que tienen una estancia prolongada, tanto en trauma como en UCI, es decir, que esos pacientes que llevan mucho tiempo postrados en cama, que ellos sí tienden a tener coágulos por su postración, porque su cuerpo no está en función ni se está moviendo, entonces se utilizan para evitar que se les formen trombos. Pero también hay que tener en cuenta que utilizados continuamente y bien, estos también me pueden ayudar a mí a disminuir el riesgo de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares o el llamado derrame cerebral. Esta es la llamada aspirina 100, la que dicen que si me tomo una diaria puedo evitar que tenga o que sufra un ataque cardíaco. Otros anticoagulantes son las heparinas. Las heparinas hay heparinas de bajo peso molecular, que así se conocen, es decir, heparinas más pequeñas, y por otro lado está solita la warfarina, que ella es una heparina por aparte, o heparina sódica. La más utilizada dentro de las heparinas de bajo peso molecular se llama enoxaparina, y por otro lado la warfarina. Las heparinas se deben colocar de manera subcutánea o de forma subcutánea, es decir, que se ponen debajo del tejido subcutáneo y estas tienen una precaución especial porque se debe estar rotando todo el tiempo el sitio de punción, porque aunque no queramos, siempre va a dejar un hematoma. Reacciones adversas puede provocar hemorragias, lógicamente ya les expliqué, no se está produciendo un tapón plaquetario, un coágulo que tape esa hemorragia y entonces podemos desangrarnos fácilmente por cualquier lugar. Puede provocarle trombocitopenia o disminución de las plaquetas, puede haber necrosis cutánea, reacciones de hipersensibilidad al medicamento y por otro lado hipoaldosterinismo, que se los voy a explicar más adelante cuando miremos lo de la glándula adrenal. Les voy a dejar aquí. Con cuidado con las heparinas, con lo subcutáneo, para que los cuidados son rotar todo el tiempo el sitio de punción, se colocan, este es el ombligo, se colocan casi siempre alrededor del ombligo. ¿Y qué hablo de rotar? Que si hoy se la puse aquí, mañana aquí, pasado aquí, porque casi siempre queda un moradito y entonces no se lo puedo poner en el mismo lugar porque le va a empezar a doler y voy a empezar a desgastar al paciente. Lo ideal es que yo esté rotando el sitio y cuando se me acabe el ombligo o el abdomen lo puedo hacer en el brazo y en los brazos debo hacer lo mismo, rotar el sitio. No puedo ponerle siempre en el mismo lugar. Y debo buscar el sitio que tenga más tejido subcutáneo o más grasita.